Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de los petroglifos extraterrestres de Buckhorn Wars. Es una región que está en el estado de Utah, en Estados Unidos, y que está llena de pinturas rupestres que parecen mostrar figuras y criaturas fantásticas. Los petroglifos, bueno, es una palabra que viene de petro, piedra y glifo, talladura, son imágenes grabadas por el hombre sobre piedra con distintos métodos, como el picado, el rayado, la incisión o el desgaste. Tienen antigüedades de miles de años. De hecho, el programa hoy va sobre unos petroglifos que tendrían entre 2 y 3.000 años de antigüedad. Y además aparecen en todo el mundo. Fueron la manera que usaron los hombres primitivos para registrar hechos, visiones y también para contar historias. Utilizaron para hacerlo pues herramientas sencillas como palos o cachitos de hueso o piedras lascas. Bueno, las imágenes que vamos a ver a continuación reflejan ideas y significados a la mente sin necesidad de usar palabras, sonidos u otras formas de lenguaje. Estamos hablando prácticamente de una pictografía, de un método de comunicación muy primario basado en imágenes. Muy primario, pero también muy moderno. Aquellos pueblos recreaban escenas que habrían marcado su existencia, que de alguna manera tenían que transmitirse para el futuro intergeneracional. Bueno, como decíamos, evidentemente este tipo de petroglifos llegarían a ser algo clave, algo vital para mantener vivas sus tradiciones, para mandar mensajes a los nietos, a los bisnietos, sobre cosas que eran vitales para su presente. Estamos hablando de que también los petroglifos podrían llegar a aumentar la capacidad de memoria de todo un pueblo, ¿no? Con el recordatorio de aquello tan importante que ocurrió. Bueno, en este caso vamos a hablar de una zona muy particular en San Rafael, en el estado de Utah, que se llama Buckhorn Wars. Vamos a ver una representación de unos dioses que desde luego son fascinantes. Y vamos a hacerlo además con pequeñas escenas, ya que estamos hablando de un gran muro que tiene diferentes zonas, más o menos unos 45 metros de muro, con diferentes escenas. Vamos a ver la primera escena. En este caso tenemos unos seres con troncos altos y grandes, exponiendo una importancia de una fortaleza con respecto a los demás seres que aparecen como seres humanos, que son más pequeños. Estos grandes dioses tienen manos de 4 dedos, en algunos casos 5 dedos, incluso uno de ellos tiene un brazo del que salen diferentes apéndices, pues que de hecho aparece incluso a la entrada de lo que parecería ser una cueva. Es muy interesante porque este ser presenta las mismas propiedades y las mismas características que el famoso mito de Slenderman del siglo XXI. Luego, por otro lado, tenemos en la misma escena seres sin cabeza, semitransparentes o incluso seres con los hombros muy marcados, como los que aparecen en Horseshoe Canyon, con los pies juntos y también incluso una especie de cola detrás. Bueno, también aparecen los rasgos marcados como si fuesen ojos almendrados en la cabeza de aquellos seres, porque más que cuernos, veremos algunas escenas en donde aparecen seres con cuernos, no, en este caso parecen ojos almendrados que están saliéndose de la cabeza, muy similar a lo que veíamos en las descripciones de la escuela de Zimbabue de los 62 niños que tuvieron un encuentro del tercer tipo en 1994. Es exactamente el mismo efecto óptico con 3.000 años de separación. Y es muy interesante porque podríamos estar hablando de los mismos seres. Bueno, tenemos una segunda escena que es todavía más fascinante, y es que en esta segunda escena aparecen humanoides alados con una representación como de túnicas y una especie de alas que salen de los brazos. Es interesante ver que la figura es perfectamente simétrica y que es una representación de estos seres aparentemente con mayor altura de la que suelen aparecer también los seres humanos. Es interesante esto porque enlaza con la tradición de dioses muy altos, más grandes que los hombres, en diferentes
culturas de la Tierra. Además, por mucho estilismo que utilizase ese pueblo, sorprende también ver la curvatura y el efecto de doblado de las alas, e incluso una pequeña refracción en la parte interior de las alas. Es realmente espectacular porque estos humanoides alados no aparecen en Horse Canyon y tampoco aparecen en otras culturas, aunque sí se puede llegar a ver en las cuevas de Tassili, en Argelia. Bueno, vamos a coger y echamos la vista un poco para atrás y encontramos que al lado de los humanoides alados, en el mismo lugar de aquel gran tapiz hecho y formado por roca, pues resulta que aparece otros seres. Además aparecen como en relieve, como si hubiese habido un aprovechamiento de un efecto óptico del relieve de la roca que parece prácticamente una distorsión de la realidad. En este caso aparecen unos seres con cornamenta, con músculos definidos, con una imagen prácticamente demoníaca, ¿no? Más cercanos a las criaturas de la criptozoología que de la ufología clásica. También aparecen mostrando muchos dedos en la mano, esto es un detalle bastante curioso, y de hecho pues tienen los brazos son muy cortos, apenas tienen brazos, e incluso aparecen con unas extrañas figuras por detrás, como si hubiese sido prácticamente la escena de una presentación. Son dioses muy diferentes de los seres humanos que también aparecerían por detrás. Unas escenas muy interesantes. Luego, por otro lado, tenemos una recreación en otro punto de aquel gran tapiz de roca que estaría recreando la figura de una serpiente junto con imágenes estilizadas de seres humanos. Algunos de estos seres humanos no son normales porque tienen cabezas trapezoidales, como no son realmente cráneos típicos, sino que son trapecios. E incluso en una de estas escenas aparece una figura muy similar a la que entendemos como el Mothman, protagonista de aquellos avistamientos en Point Pleasant en el año 1966 y que también analizábamos que había aparecido en el accidente de Chernóbil en 1986. Por otro lado, también aparecen una serie de figuras que parecen que van al encuentro de esta gran figura, de este gran Mothman, con lanzas, como si hubiesen intentado recrear el momento en el cual se atacó por parte de aquella antigua tribu india a aquel ser alado o aquel ser oscuro, además con ese detalle de la oscuridad y sin apenas facciones, que se presentó y que también estaba reflejado con los demás dioses. Luego, por otro lado, me interesa muchísimo el hecho de que aparecen seres como aparentemente invisibles y diferenciados de los hombres a la izquierda y de las mujeres a la derecha. Un detalle que me encantó, ¿no? También hombres con forma de cabeza de conejo, como si estuviésemos hablando prácticamente de un híbrido similar al que también vemos y analizaremos pronto con las cuevas de Tassili. Luego, por otro lado, aparecen en ese mismo cachito de escena una especie de extraños artilugios simétricos con ángulos rectos conectados a diferentes criaturas. De hecho, incluso en la esquina superior derecha de esa escena determinada aparece un extraño ser de proporciones que no se corresponden con las de los seres humanos y que desde luego es un auténtico enigma, es antropomorfo, pero bueno, realmente tiene unas características únicas, ¿no? De hecho, estamos hablando de que algunas de las escenas parecen tener cierta tridimensionalidad y de hecho se suelen poner los más importantes, los cuerpos más importantes en una altura mayor que los menos importantes, que los hombres o que incluso los animales. Luego, por otro lado, tenemos un icono, ¿no? Dentro de este increíble mosaico que es Buckhorn Wars, pues tenemos una especie de icono, ¿no? Un ser que tiene, bueno, pues unas características muy determinadas. Vemos, por ejemplo, un tronco prominente, 3 dedos en los pies y 4 en la mano, pero bueno, lo de los pies es prácticamente como si fuesen unas garras. Aparece
tocándose la cabeza y además conectando ese brazo a una especie de ojo con pestañas, como una especie de, bueno, pues sí, podríamos decir un efecto similar a las representaciones que se hacen a día de hoy y durante toda la historia de la hipnosis. Muy interesante porque este ser también tiene estas prominentes apéndices, estos apéndices en la cabeza, como si fuesen aquellos ojos almendrados de, bueno, que fueron descritos por niños en el año 1994 en Zimbabue. Bueno, es una de las escenas más icónicas y para mí una de las mejores, ¿no? Pero fijaros que también aparece una escena similar a la de los avistamientos de Kelly Hopkinsville en el año 1955 en el estado de Kentucky, pues con una especie de pequeños seres que van juntos, tienen también unas orejas como puntiagudas, no son muy altos, son más bien pues bajitos, y de hecho uno de ellos parece estar apuntando con una especie de pistola, aunque nos parezca increíble, pues estas pinturas tienen más de 3000 años y claro, es bastante interesante porque están montando prácticamente una escena de presentación de cada uno de estos seres, ¿no? Como si tuviese que quedar registro para las siguientes generaciones de esto nos ocurrió y tenían este aspecto, ¿no? Como si nosotros estuviésemos dejando prácticamente un listado, un bestiario de seres con los que nuestros nietos tenían que tener mucho cuidado. También en este caso aparecen una especie de objetos por encima de los que caminan y los que reptan, e incluso por encima del Sol. Y esto, según Eric von Däniken, podría ser similar a las visiones que tenemos de objetos voladores no identificados en el siglo XX y en el siglo XXI. Serían, de hecho, algunos de ellos similares a los famosos ovnis del tipo Medusa que tantas veces hemos estudiado en Ufópolis y que suelen aparecer en las regiones polares y que de hecho han sido fotografiados de una manera bastante buena en los últimos 40 años. Por otro lado también tenemos seres muy similares a los de Horseshoe Canyon, pero sin cabeza y rodeados por otros seres con los ojos tremendamente grandes, algo que nos lleva un poco a pensar que podrían ser los mismos seres que también influyeron en la tribu de los Wandjina en Australia hace 8000 años. Habría una separación entre 5000 años entre ambas pinturas, pero los seres serían exactamente los mismos. Me gusta mucho el tema de que la cabeza esté prácticamente achatada por los polos y que esté ese efecto óptico de los ojos, incluso dejando un espacio en el centro para los iris, ¿no? Una presentación realmente impresionante, ¿no? Como también es impresionante otro cachito, otra pequeña escena que hay en Bunghorn Wash, en Utah, ¿no? En este gran tapiz de piedra impresionante de 45 metros que tenemos allí, porque incluso aparece un ser muy similar al que protagonizó el incidente de Mocorito, Sinaloa, el día 2 de diciembre del año 2007, un incidente de encuentros con visitantes de dormitorio por parte de una profesora mexicana que realmente además fue fascinante porque pudo grabarlo con su teléfono móvil, un caso único en el mundo, investigado por diferentes investigadores mexicanos que desde luego no pudieron encontrar ningún tipo de contradicción y ningún tipo de modificación en el vídeo que se hizo en aquel momento, ¿no? Y claro, es interesantísimo el hecho de que aparezca el mismo ser exactamente con la misma cabeza, con las mismas proporciones, en un retazo, ¿no? En una gran pintura hecha por una tribu india hace 3000 años. Me parece algo increíble porque es exactamente el mismo ser, las mismas características físicas. En otro de los mosaicos, uno que es muy general, que es prácticamente pues una descripción de todo lo que ellos conocían, ¿no? Con todos los animales, con seres que aparecen ahí como seres humanos, con diferentes dioses que estarían prácticamente integrados en la vida de la comunidad de aquella civilización india, ¿no? Bueno, pues aparecen y además poseen cornamenta, ¿no? Con cráneos además antropomorfos, algunos de ellos muy achatados, otros de ellos pues un poco alargados hacia los lados, además como entre medias con una especie de ruedas junto con las descripciones de los animales e incluso un detalle fascinante que sería la comparativa de huellas humanas con huellas de otros
seres. Los seres más raros suelen estar por encima de los seres humanos y además, de hecho, aparecen también caballos, aparecen otros animales, es decir, es una escena muy realista a nivel biológico, pero claro, contrasta con la aparición de dioses, de seres que no se corresponden con lo que podemos denominar la biología normal de un lugar como Utah hace 3000 años, ¿no? ¿Quiénes son esos seres que aparecen pues prácticamente siendo los protagonistas, ¿no? Y los seres más importantes de aquellos gigantes, de aquellas gigantescas escenas, ¿no? Bueno, es increíble y cuando, además, de hecho, cuando empezamos a darle un poco de zoom, vemos las fotografías en la máxima definición que haya, nos encontramos, por ejemplo, con seres que también aparecen en la ufología clásica a día de hoy, ¿no? Como por ejemplo, uno de los seres alados con un gran cuerpo y también similar a alguna de las descripciones del Mothman. Es muy superior en tamaño a todo lo que aparece alrededor de ellos, ¿no? Y bueno, pues junto a eso también aparecen como otros cuerpos en el cielo, pues prácticamente mostrando escenas de cuerpos voladores. Bueno, también me interesa muchísimo el hecho de ver una especie de híbrido con tentáculos y cuernos con un tronco de ser humano que aparece en una de las escenas junto con otros animales, ¿no? Y esto a día de hoy no ha podido ser decodificado ni interpretado o identificado como ningún tipo de animal o ningún tipo de insecto, ¿no? Y queda como una de las cosas más raras que hay en Bunghole Wash, en aquel yacimiento prehistórico, ¿no? Me parece que es bastante raro y yo no lo había visto nunca en todos los años de investigación que llevo, ¿no? Me llevé una auténtica sorpresa al encontrarme un ser prácticamente híbrido con unos cuernos como de toro o de ñu, ¿no? Y una especie de tentáculos como extremidades. Me parece realmente extraño, ¿no? Luego, por otro lado, hay dos grandes mosaicos que, bueno, están bastante dañados y han podido ser, bueno, pues reflejados en una especie de dibujo en 2 dimensiones, y en estos dos grandes mosaicos, por ejemplo, aparecen espirales, esas proporciones áureas que también aparecen en esta tribu india, también una especie de objetos elípticos que dan la impresión de ser luminosos con cierta refulgencia, y esto también lo hemos visto en algunos otros seres de este pueblo. Aparece otra vez el ser semitransparente, los demoníacos, las serpientes, una especie de marcas de mapas con puntos y con rayas, incluso básicamente escenas de convivencia. Es muy interesante porque, excepto la aparición del Mothman, la mayor parte de apariciones de este tipo de seres parece en una total convivencia con los seres humanos. Luego, por otro lado, uno de los seres que veíamos descender de los cielos, que es el mismo que aparecía en Mocorito, Sinaloa, pues vuelve a aparecer en este retablo, en este gigantesco mosaico, en este segundo mosaico, en 2 dimensiones, ¿no? De hecho, aparece otros seres como con cabeza de martillo, otra vez aparece el señor conejo, ¿no? Ese que tiene como orejas de conejo. Son entes prácticamente fantasmales y sin piernas, que no forman parte tampoco del imaginario colectivo de ciencia ficción, porque esa gente no conocía la ciencia ficción, ¿no? Sino que forman parte de escenas totalmente realistas y realizadas con el ánimo de contar una historia. A mí, la verdad es que como investigador me interesa muchísimo porque estamos hablando de algo que tenía que perdurar en el tiempo, ¿no? Que tenía que quedar prácticamente como algo, pues lo más importante que les hubiese pasado a aquellos pueblos, ¿no? Que desde luego nuestros descendientes tenían que quedar avisados. Y de hecho, pues prácticamente hasta el día de hoy, pues muy pocos investigadores han llegado a la serie de conclusiones que estamos llegando ahora, los investigadores del siglo XXI, ya con más información de diferentes casos ufológicos y casos criptozoológicos alrededor del mundo, ¿no? Y bueno, yo quería compartir con ustedes toda esta serie de hallazgos. Estas son mis impresiones. Yo no digo que sean totalmente la realidad y la verdad, pero desde luego, en base al pensamiento asociativo, es muy interesante establecer conexiones entre este tipo de pinturas y casos que ya hemos visto que, bueno, pues que aparecen en otras civilizaciones, incluso casos que se dan a día de hoy con gente, con personas honradas y trabajadoras igual que nosotros. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte.
Adiós.